something. We're going to check some prepositions that usually cause confusion. With and by, for and of. Let's check these four prepositions. Okay, so let's see these exercises. Remember, you have to choose. Aquí vamos a hacer primero un versus entre by y with. All right. By and with son preposiciones ambas. And sometimes it can be a little bit confusing, or we can translate very similar. So we need to be careful when to use one another. Okay, with todos sabemos que significa con. Okay, by it means que fue hecho de alguna forma, a que algo fue hecho de alguna forma, ¿no? Se responde a how, cómo fue algo realizado. Okay, we're going to check these first two examples. I'm going to answer for you, and then you continue with the other ones. Number one, for example, he was hit a heavy object. Él fue golpeado. Ok, entonces, él fue golpeado. Tengo que escoger by, or I can choose with. Aquí ya nos apareció, ¿no? Pero bueno, la opción correcta es with. Why with is the correct option? Because you are saying that you were hit with an object, no sé, una piedra, all right? Pero la piedra como tal no es quien te golpeó una persona y la persona lanzó la piedra. Entonces, si dijéramos, he was hit, I don't know, he was hit by a crazy person in the street. Aquí en esta oración, fíjense lo que puse en el chat, esto sí quiere decir que fue golpeado por una persona loca en la calle. Entonces aquí se va a utilizar by, ¿ok? By está diciendo who did it, quién realizó la acción, ¿ok? Who did it. Y cuando yo quiero decir con qué fue golpeado, con el objeto, vamos a utilizar with. He was hit with a heavy object. Let's check now number two. It says he was hit speeding car. Él fue golpeado un auto a gran velocidad. So we have with or by. What option would you choose? In this case, we will prefer to use by. ¿Por qué by? Ok, igual el auto no es quien lo maneja, pero es quien lo va manejando, ¿no? Pero aún así, podemos decir que el auto es el que lleva en sí mismo la velocidad, right? Es decir, la piedra, como en el ejemplo anterior, el objeto pesado, no tiene velocidad en sí misma, ¿no? Es lanzada por alguien. In this case, the car has a speed itself. So we could say is the cause, is the origin of the accident. Es la causa, es el origen del accidente. In number one is not the cause or the origin, but is the object, right? Es el objeto. Y en número dos estamos diciendo que fue un auto. En este caso, desconociendo qué persona lo hizo, ¿no? Solo sabemos que fue un auto que iba a gran velocidad. Let's check number three. I would like to ask Oscar, can you please help me read number three and you choose by or with? The cat was run over by a car. By a car. Okay. This is sad. You know what a run over means? ¿Saben qué es run over? La atropelló. Atropellar. Muy bien. Run over es atropellar. All right. So the cat was run over by a car. Ah, so sad. Right? So use by to indicate the agent. Okay, by lo vamos a utilizar para mencionar el agente que realiza la acción.
With to refer the instrument. With el instrumento con el que se llevó a cabo la acción. All right. Okay, number 4, please, Maite. The spider was killed with a stone. Exactly, because it's the object, right? Excellent, thank you. Gabriel, please, number 5. What? Can Which you read one? number 5 and you choose by or with? The building was destroyed by fire. And that is correct. Someone could say, but wouldn't it be with fire? ¿No sería con fuego? Well, that's an interesting question. ¿Por qué utilizamos aquí by pero no with, no? Esto porque quiere decir que el edificio fue destruido con fuego. Bueno, en realidad by lo estoy utilizando para decir mediante fuego. Que by also means mediante algo. Now, remember that we are talking by, we're using by as the agent, right? En este caso, el fuego es el agente que destruye, right? Now, if I knew someone ignited, someone started a fire, si yo conociera quién empezó el fuego, bueno, entonces yo diría, no sé, I don't know, Al Qaeda, I don't know if it's written like that, but Al Qaeda destroyed the building with fire, okay? Al Qaeda destruyó el edificio con fuego. Ahí sí digo con, porque en este caso el fuego es un medio, es un instrumento para llevar a cabo algo. God destroyed the city with fire. Dios destruyó la ciudad con fuego. All right. So when you say that with, remember with is, I am using it as an object. Aquí fire es el agente en sí mismo. Digamos que nadie inició el fuego o fue un accidente, right? So in this case, you will say by fire, okay? Let's see number 6, please, Javier. The winners were praised by the teacher. Exactly, by the teachers, because who? ¿Qué significa praised? Praised es, Elogiaron. Elogiado, exactly. Elogiado, aclamado. Los ganadores fueron premiados. Praise también es como dar un halago, unas palabras de ánimo. So they were praised by the teachers because they were the ones who could do it. Now you could say the winners were praised with shouts. Los ganadores, aquí está un ejemplo de cómo podríamos utilizar with. Los ganadores fueron premiados, fueron aclamados con gritos, ¿no? O a gritos. Entonces aquí estoy utilizando with shouts. In this case, by, because this is the people who did the action. Moni, please, can you read number 7? The glass was packed. Packed. Packed es empacado. Packed. Hmm? The glass was packed with student. Okay. Very well. So it's correct, right? The class was packed with students. So that is, we could say that was filled, fue llenada de estudiantes, right? No puedo decir por estudiantes. Eso querría decir con by, que los estudiantes metieron a alguien o algo en la clase. But I'm meaning here, the class was packed with students. Okay. Number 8, please. Daniel.
He has covered with a blanket. Ok, he was covered. Él se cubrió. By. Y tenemos blanket, que es una sábana. Pero With. sería by, ¿no? Con. Ok, ¿cuál de esos es con? By or with? By. Es con. By significa con. La sábana. Sorry. Con la sábana. Ajá. Y by quiere decir con. Por. Ok, entonces by is the correct option. By. Ah, no, By is right, correct. right. La primera que había hecho sí era white. With. 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 ¿Qué es decir with or by? With. Es With. con. Exactly, con una sábana, porque si by fue cubierto por una sábana, o sea, la sábana lo tapó. Extraño, ¿no? Sí. No, él fue cubierto. ¿Quién? No sé, pero con una sábana. Very well. With. Right. Exactly. Thank you. Number 9, please, Flor. I don't know. You sent me a message, right? Night. And the tree was cut down. Chainsaw es una sierra de Ah. esas grandes, poderosas. It's chainsaw. Es este. Why? Yes. Es de cadena. Ajá. Mhm. Okay, so what do you choose? ¿Qué escoges? The tree was cut down by a chainsaw or with a chainsaw? The tree was cut down. Why a chainsaw? You mean with? With. With, exactly. With. Con. Exactly. Very well. Okay. Let's see, number 10, please. I think we go back to Oscar, please. Maybe Me, teacher. Gabriel. Okay, please. I was interrupted by her. Again. Interrupted. Interrupted by her. Exactly. Fue interrumpido por ella, no con ella, right? Excellent. So, guys, do you have any questions about by and with? ¿Alguna duda entre by and with? For the moment, no. Okay, so let's summarize. So, to see if it's clear. Para ver si está claro. Vamos a resumir. So, when do we use by? In this example, when do we use by? By se utiliza para hablar con, es el medio pues en el que pasaron las cosas, por así decirlo. Yes, exactly. Is the agent, es el agente, el medio, Ujú. right? Podemos hasta llamarlo, es el sujeto que realiza algo, ¿no? Okay, and with is just. Es solo el objeto, es para identificar el objeto con el que se realizó. Exactly. Very well. So, why are we checking these prepositions? Remember that recently we were talking about gerunds, right? Estamos hablando acerca de gerundios, clases anteriores. And remember that we said that after prepositions, if you use a verb, which is not the example here, but if you use a verb, needs to go with the ing form. All right? Entonces vamos a tomar una de estas oraciones.
Mm, okay, maybe let's choose by or with in a verb in the ing. Let's think about, okay, I have fun with music. Yo me divierto con música. Now, I want to add the verb. Quiero agregar un verbo. ¿Qué le pasaría a ese verbo? Vamos a poner el verbo es listen, ¿no? Listen to music. Y voy a decir, yo me divierto escuchando música. And you have to change the preposition too. I have fun with music. Vamos a agregar el verbo listen to music, que es el verbo. Yo me divierto escuchando música. How can we translate that? I have fun by listening to music. Why by? Porque aquí by ya está contestando qué es lo que hago. En este caso, la acción, agregar el verbo, voy a cambiar a by. By listening to music. Tengo diversión como escuchando música. Okay, so it changes. When you use I have fun with music, this is the instrument. This is the object that you use. I have fun by listening to music is not the object anymore. This is an action. Usar Sí. like no sería correcto entonces. With listening, no. Sería con No, by like like. como escuchar música. Okay, escuchar música es listen to music, pero ¿qué dijiste con like? Es que, ¿cómo era la traducción de la oración que comenté? Me divierto escuchando música. Ah, ok. Ah, lo entendí diferente. Okay, don't worry. So we're going to check other example. Let's see. We can say with. With is usually is going to follow by an object. Vamos a ver algún ejemplo con with. Teacher, don't worry es, ¿qué quiere decir? Don't worry. Yes. Don't worry. It's no te preocupes. Why? Ah, ok. No, no. ¿Es igual no problem? No problem. Yeah, you can say don't worry, no problem. Take it easy. Yes. Ah, ok. Thanks, teacher. Okay, very well. You can use, for example, by. I can find like we use with and the ing. I don't think it's very common. But you can say by, I don't know, by listening to music, I learn English. Here we have another example. Escuchando música, aprendo inglés. Entonces, ¿cuál es el medio? Escuchar inglés. So I'm using by, but pay attention here that you're using the verb and you add the ing. So you say listening after preposition by. Okay. Do you have any questions at the moment? No, teacher. Creo que está claro. Yes? Sorry? ¿Alguien dijo algo? Couldn't hear you. Ah, no, que por mí está claro. Okay, very well. Okay. Now let's see the difference between other two prepositions, for and of. Nos preguntaba su compañera
de una traducción que bueno, que necesita hacer en su trabajo. All right. And I thought about these examples too. All right. It was lo que quería traducir ella era esto. Gastos adicionales de movimientos de importación. ¿Ok? Entonces, aquí traducimos. I have problems with Spanish. Like additional expenses of import. Y aquí preguntaba, ¿por qué decimos additional expenses, gastos adicionales? Y para decir de movimientos, decimos of import y no for import. So we're going to see some examples when to use for and of. Let's see. Okay. Well, here we have some other options. Aquí nos van a aparecer más, pero aún así nos va a servir este ejercicio. Okay. Can you please help us, Oscar? Can you read the first? Vamos a leer la primera oración. Y por favor, decide si es of, for, by, or with, according to what you think. Are you afraid of the dark? Exactly. So, are you afraid of the dark? Ok. En este caso, ¿por qué utilizamos of? Why Because, need because it's something. Um, Afraid always goes with of. That's the short answer. Esa es una respuesta corta. Hay ciertas palabras que se acomodan con ciertas preposiciones. In this case, when we say afraid, nosotros en español decimos tener miedo de, ¿no? Utilizamos la preposición de. Pues en inglés utilizamos of. You say afraid of the dark. Afraid of the clowns. Miedo a los payasos. Afraid of heights. Miedo a las alturas. Afraid of, etc. So you always use of. ¿Cambiaría algo si nosotros dijéramos for? Sería, si ponemos for, es por estás asustado por la oscuridad. Exacto, es decir, pobrecita oscuridad. No quiero que le pase nada, ¿no? So you can use for with other people. Tú puedes decir, I'm afraid for you. Tengo miedo por ti, no de ti, right? Sí. Prepositions are important. Una preposición, una palabra tan pequeña, pueden ver que cambia el significado de la oración. So, it's not, I'm afraid of you. I'm afraid of you es, me das miedo. I'm afraid for you is, I worry about you. I worry that something will happen to you. Ok, y si cambiáramos por by, ok. Bueno, si by, aunque no sería lo más correcto, pero esto querría decir, recuerden que by es el agente, right? So, it means that the dark is like, ¿no? Literalmente la oscuridad se te acerca y te hace, Entonces, ¿qué dices? Me asustó la oscuridad, right? You can say, I am afraid by my brother, que de hecho no sería afraid, sino mejor utilizaríamos scared. I'm scared by my brother. No sé, mi hermano me espanta, me asusta. No sé, se esconde detrás de una puerta y después se salta, ¿no? So, I'm scared by my brother.
Pero como hablamos de la oscuridad no es algo vivo, entonces no puede como tal espantarnos, right? Would it change if we use with? O sea, tener miedo con la oscuridad, ¿no? No de la oscuridad. It's like, I'm afraid, for example, with my brother. Tengo miedo con mi hermano. Okay. It could be because when I'm with my brother, I'm afraid. Cuando voy con mi hermano, me da miedo que algo pueda pasar. Sin él, no me da miedo. That could be. Or could be also that we are both scared. Puede ser también que ambos tengamos miedo. Entonces diríamos, I'm afraid with someone. Entonces, por esa razón es que sería of, the best option. Are you afraid of the dark? But what is the thing? No le tenemos miedo a la oscuridad. Es decir, si una persona tiene miedo a la oscuridad o un niño o lo que sea, generalmente, ¿qué es realmente lo que temen de la oscuridad? What are you afraid of when you are in the dark? Because you're not afraid of dark itself, right? Yes. I think it's going bad things happen. Yes, for example, I don't know, getting hit, quizá que te pegues con algún mueble, puede ser ghosts, no sé si crees a lo mejor fantasmas, or you're afraid of finding something, encontrar algo inesperadamente, right? Entonces vamos a poner la oración con un verbo. Are you afraid of, let's say, tripping over something in the dark? ¿Tienes miedo de tropezarte con algo en la oscuridad? Quizá eso es más decir específicamente que le tenemos miedo. So, notice after of, después de of, que escribí en la oración en el chat, what did I do with the verb? ¿Qué le hice al verbo trip, que es tropezar? ¿Qué le pasó al verbo? Ujú. Exacto. ¿Cómo diríamos, tienes miedo de no ver en la oscuridad? Are And you seeing afraid something in the dark? of not seeing Of in the not dark? seeing in the dark. Exactly. ¿Tienes miedo de no ver en la oscuridad? Ok. Entonces agrego un verbo como tengo of, que es una preposición, el verbo se escribe en ing. All right. Thank you. Please, Javier, can you help us? Okay, I think I wrote the next one. Who is responsible for writing the report? Why for? In this case, responsible uses the word for. All right. For. So in this case, the word responsible always uses for. Ser responsable de, responsable, en inglés, responsible, always goes with for. Javier, can you please help us with the next sentence? You must be proud of your daughter. Exactly. Of your daughter. That's correct. Decimos proud of, es orgulloso de. Please, Manny, the next sentence. Daniela, please, can you read this sentence? This restaurant. For
Port. Can you read the whole sentence, please? This restaurant? O sea, leo todo. The, Yes, res- please. the restaurant is known for its key lime paint. Paint. Key lime pie. Key lime paint. Ok, lime pie es el pastel de limón. This restaurant is known For exactly. It's known for. Conocido por. ¿Y por qué no by? porque es una rebanada. Ok. Estamos diciendo De- de que por qué es conocido. Pero si yo quiero decir que es conocido por una persona, entonces sí utilizamos by. For example, this restaurant is known by Ramsey Gordon, por ejemplo. This restaurant is known by me. Este restaurante es conocido por mí. Is known by the president. Pero como no estamos diciendo que nadie lo conoce, sino la razón por la que es conocido, so that's why we use for. Any questions? Anyone? ¿Alguien tiene alguna duda? Not sure. So that's why in the sentence that I sent Sure. you, la oración que me envió Flor. Sorry, Javier? In the answer, what do you think? Granada? Sorry? What do you mean? Hey, Key. key. Key es principal, clave. Aquí yo creo que es como clave, como el más importante. Okay. Yeah, it's key, su importante o su imperdible, su clave by the lima. All right. That's why in the sentence that Flor sent me, ella dijo que si era correcto traducir gastos adicionales de movimientos de importación con soluciones de transporte y carga. Como pueden ver, hay ahí 4 preposiciones en español. Y en inglés, algunas de esas preposiciones no se ponen. Y ella puso additional expenses for. So I corrected using this sentence. That's why I told you the context is important. El contexto sería importante para tener la traducción correcta. Sometimes it's better to read the whole thing, el párrafo completo y ver cómo hacerlo, ¿no? But here we have for import or of import. Es decir, para decir gastos adicionales de movimientos de importación. Entonces, de importación diría for import or of import. So I suggested to change it for of. Les sugerí que lo cambiara por of. Why? When you use this of, it means something that is already spent. Ok, vamos a utilizar un ejemplo menos complicado. Let's imagine expenses, gastos de comida. Okay. Expenses of food. ¿Cuál es la diferencia entre expenses for food? Well, actually, this is when it was spent or if it hasn't been spent. So the first examples, yo digo, expenses of food son gastos de comida, es decir, algo que ya gasté. For example, if I check in my card statement from the bank statement, si yo reviso el estado de cuenta de una tarjeta del mes anterior, entonces van a aparecer los gastos y eso ya obviamente es pasado, ya está gastado. So that's why I would use expenses of food, porque ya está gastado. Si yo dijera expenses for food, gastos por comida o para comida, eso, como ya pudieron más, no sé si ya se dieron cuenta, expenses for food, gastos para comida, quiere decir algo que todavía no se ha gastado, pero que se planea gastar. So when you say expenses for food, it's sería para el futuro, ¿no? Por eso corregí el texto que dio Flor, no for, sino utilizar of. All right.
¿Qué pasa con los otros de? You say, aquí ven que movimientos de importación, estoy diciendo en inglés, esto no tengo preposición, solamente digo import movements. All right. It's like I said clases de inglés. No digo classes of English generally. You can say it, but it's clear if you say English classes. Es decir, el de, el posesivo ya está, o el de qué son las clases, no necesitamos ponerlo en inglés, el de. Simplemente decir English classes, ya digo de qué son las clases, y en español tengo que utilizar la preposición de, but in English you don't need it. El otro es with transportation, este sí lo pusimos con, en este caso, Transportation and Cargo Solutions is the company, es la empresa, ¿no? Entonces estamos utilizando with, so here we see, right? Aquí se utilizó a la empresa como un medio, como un objeto, como vimos en el ejercicio anterior, right? So in this case, I would say that other company hired Traxo, otra empresa, fue quien contrató a esta empresa Traxo para llevar a cabo una actividad. Entonces, en este caso utilizamos por eso pusimos with y no by. Ahora bien, si Traxo, la empresa que nos puso el flor, es quien realiza la acción originalmente por su propia voluntad, digamos, por su propia iniciativa, entonces quizás sí convenga cambiarlo por by. ¿Ok? Por ejemplo, para explicar qué empresa construyó algo, qué empresa hizo algo, qué empresa dio cierto documento, entonces sí diríamos by. ¿Ok? Pero si una empresa utiliza otra empresa para hacer algo, entonces eso es with. I don't know if you understood. This is a very specific example. Es un ejemplo muy específico, quizá más complejo, pero como pueden ver es prácticamente lo que habíamos visto con los ejercicios de hace un momento. So, do you have any questions, any of you? I understand, teacher. Yes? Yes. Okay, Eh, very well. Sorry? la mañana me estaba confundiendo, Yes. pero sí ya le entendí ahorita más. Okay, it's good. So you see, si hubieras dejado for, eso sería un gasto para futuro. So that's why we say off, porque ya está gastado, ¿no? Sí, ya son gastos, ya se hizo el servicio. Yes, exactly. That's the point. Correct. Okay. Yes. Pero me queda la duda, eso que dijo, que si el transporte hizo el servicio o fue subcontratado. Mhm. Y es- ajá, I think you were hired by them, right? porque, Tu empresa fue contratada por alguien más. porque estamos contratando el servicio directamente con este transporte. Entonces es by, Okay, you hire. Traxo es la empresa que tu empresa contrató. ajá, que nos está Entonces dando es el with. servicio. Es ¿Es with. with? Ajá. Quien hizo la acción, en este caso a quien aplicaríamos el by, sería a tu empresa. ¿Ok? Digamos que tú contrataste a la empresa, entonces dirías, it was done by Flor, fue hecho por Flor. Ah, With, con la ayuda o la contratación de esta empresa. mm, You know, you hired a company, tú usaste la empresa, es decir, esa empresa fueron su herramienta para hacer algo, right? mm, mm, So mm, that is with, eso es with mm, in English, with. ujú. Pero by es tu empresa, porque ustedes son
interesados en que se lleve a cabo la importación. Okay, Right? sí. Yes. Okay, very well. So remember, the with is just the object that I use, and by is the agent or the subject of the action. Oh, okay, I hope you're not very confused with this example. No se preocupen, este es solo un caso muy específico. Vamos a ir con estos ejercicios. Let's see. Maite, can you please help me with the next example? He's obviously yellow for her. Yes. Y si tuviéramos about, también sería la opción aparecer. Is of her. He's jealous of her. Yeah, that's right. You wouldn't say for her. Let's see. If you say he's obviously jealous of her. Si decimos jealous of. Celoso de. Yes, sorry, we don't use for. We use of with jealous. Y si tuviéramos about, también sería otra opción. Of or about. He's obviously jealous about her or of her. Can you read, Gabriel, the next one? Let's see. Javier, please, the next sentence. Okay. Do you agree with me? Exactly. Do you agree with me? ¿Estás de acuerdo conmigo? Now, let's try to change this with the... they disappeared. Vamos a incluir un verbo a esta oración. Vamos a decir, ¿estás de acuerdo con ir a comer conmigo? A ver, todos pueden participar. Vamos, aquí dice nada más si estás de acuerdo, pero no con qué. Entonces vamos a inventar algo. En este caso, no sé, nada más comer conmigo. ¿Cómo diríamos? Do you agree with? With eating with me? Do you agree with eating with me? Me. Exacto. Entonces, si yo pongo un verbo después de with, debe de ir en ing. Okay, guys. Well, I know this can be confusing sometimes, but I would like to know. Notice how we use the gerund in the next sentences. In the number 1, it says, I enjoy listening to all kinds of music. Okay, so I am using listening. All right, listening here doesn't mean escuchando, it means escuchar. Disfruto escuchar. I enjoy listening. So when you have two verbs like this, usually, cuando tienes dos verbos, aquí está enjoy y escuchar. Entonces tengo que añadir ing a este otro verbo. All right. This verb is conjugated. Este verbo está conjugado con I, pero este otro va de la mano con enjoy. So that's why you need to add the ing. In number 3, it says, listening to my friend's music is fun. Why do I have the gerund here? ¿Por qué en número 3 tiene ing el verbo? Porque está iniciando la oración. Exactly. So when we start a sentence with a verb, you add the ing. Siempre que empecemos una oración con un verbo, se agrega ing.
Okay, please. Okay, well, let's see. I like discovering new bands or singers. This is because, again, aquí tengo I like, que está conjugado, y discovering es un segundo verbo que está con like. So let's try to talk about these things. I enjoy listening to all kinds of music. Do you agree or do you disagree? How do you feel about this? I agree. Before I was more picky. Now I can enjoy all kinds of music. How about you, Daniela? Do you enjoy listening to all kinds of music? Ah, ¿tengo que poner el verbo? No, just tell me, do you agree or you don't agree? Do you not agree? Agree es estar de acuerdo y disagree sería estar no acuerdo, estar en desacuerdo. So, I enjoy listening to all kinds of music. Tienes que decirme si estás de acuerdo o no con la frase. I enjoy listening to all kinds of music. Do you agree? You don't agree? Ellos están enojados porque escuchan música. Enjoy no es enojado, enjoy es lo opuesto, es disfrutar. Ah, ok. Ellos Yo disfrutan porque disfruto, escuchan la música. yo disfruto escuchar todo tipo de Música. música. Do you agree or do you disagree? Do you agree? Okay, you agree. Okay. Si no, puedes decir I disagree, no estoy de acuerdo. Okay. Javier, calling some kinds of music bad isn't right. If people like it, it's good music for them. So that means reggaeton is not bad or other kinds of music. So do you agree or do you disagree? I agree. I agree. Yeah, Ajá. sí, o sea, creo que agree. Yeah, I believe so. For me, before I used to be very mean with reggaeton music. Well, this is not my favorite music, but now I'm more open and I'm like, okay, reggaeton is not all bad music. Like maybe there are one or two songs I can even dance with. Sí, So, but yeah, no es un género que pues me encanta, pero al menos de fondo creo que lo puedo escuchar en ciertas ocasiones. yeah, yeah, that's correct. So my opinion is not the genre. There are even some rock songs that I don't like. So it depends. Let's see, please. Flor, tell me, listening to my friends' music is fun, even if it's not my style. Disagree? You agree? Disagree. 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 Okay. Okay. Very well. Okay. Excellent. You know, I still can't stand Peso Pluma, for example. Es decir, a lo mejor no estaría tan de acuerdo. Like, I don't know any songs of this artist that I like. Okay, number 4. Please tell me, Oscar. I like discovering new bands or singers. Is true or false? For you, is true or false? For Are you me, agree or disagree? for me, I'll take it. Okay.
Very well, thank you. By the way, your microphone is, I don't know if you're using a different microphone, but your voice is very low. I can hear you very well. Okay, guys, now let's have the next activity. The last, no, some classes ago, we had an activity that I wanted to do with you. We're just going to play a few rounds before we leave. Les envío el link para que puedan unirse a esta actividad. Find something special and rectify this troubled world. Can you hear me? Ladies and gentlemen, welcome. Please join this link. Por favor, únanse a esta actividad. I send you the link. You can join. Okay, I see one person. Everyone else can join. Just click on that activity. I'm going to send it on WhatsApp too. ¿Alguien más se va a unir a la actividad? I think we can start. So, Yo, teacher, pero no aparezco. Creo que yo ya aparezco. I think, no, aparece alguien como hat. Bueno, Cristina tiene que escoger una palabra que le aparece de las opciones. So you have to choose in the game. Now you have the word that appeared to you, you have to draw it. Tienes que dibujarlo, esa palabra, y los demás tenemos que adivinar. We have to write we have to guess the word writing on this part. Teacher, pero yo ya estoy adentro. No me aparece, pero puedes seguir intentando. Está el link y you will appear. Ya ingresé, pero no sé. Ahí voy otra vez. Okay, and Cristina needs to draw. Cristina tiene que dibujar. Creo que Flor tú eras hat, pero no apareces como Flor, apareces como hat. Y los demás les aparecen. Okay. You have to write here. Y tienen que escribir aquí. Es vocabulario que vimos en la unidad. Now it's Oscar's turn. Okay, Flor, ya estás dentro. Sí. Okay, now it's Oscar's turn. Ahora le va a Oscar. So now he has to draw. And everyone else, guys, you need to type here. Lo que crean que es, tienen que escribir aquí. This is vocabulary from the unit. Este cuadro que les aparece a la derecha, ahí escribimos. It was a keyboard. Now it's Javier.
it's my turn. Don't look. Yeah, drums. I'm sorry, I don't draw very well. Okay, let's go one more round. It's Flor's turn. Le toca a Flor escoger una palabra. After that, you start drawing. Teacher, no le entiendo eso. Okay, ya dibujaste esto. But you need Ay. to continue drawing. Ay, no sé qué sea eso. Do you see your option? ¿Llegaste a leer la opción que te apareció? Sí, decía Bailon, algo así. Okay. Here we have all some things, right? Hay algunas opciones también. Keyboard. Okay. Well, don't worry. Daniela, it's your turn. Un lapicito para dibujar, ¿por qué no me aparece para dibujar? You don't have the option? ¿No te aparece la opción? Ah, ya lo encontré. A ver si lo entienden. Ya. Okay, it was the flute. Thank you. Okay, well, guys, we finished for today. So thank you so much. We have to finish the activity, but see you tomorrow. Take care.